Bueno, como les decía, el tema 2 de introducción a la escritura de guiones le da mucha importancia a lo que es la estructura, y dentro de la estructura la parte final es paradójicamente lo primero por lo que vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Debemos de tener claro cuál es el evento final de la historia para que no vayamos así zigzagueando y perdiendo el tiempo con personajes y situaciones que no nos conducen al objetivo final de la historia. Tenemos que saber dónde va a ser la puerta de salida del personaje, por dónde va a acabar. Entonces, el evento, esa es la primera tarea. Vamos a definir el evento final, le vamos a llamar así, y es una especie como de titular de periódico. En el caso de la película de King Kong, por ejemplo, un chimpancé muere desplomado de lo alto de un rascacielos de Nueva York. Ese es el evento final de la película. Tenemos que tener muy claro lo que redactamos y cómo lo redactamos para que no nos quede como muy vago o muy ambiguo, ¿no? En el caso de estos dos ejemplos que ven en pantalla, un personaje que aprende que el dinero no lo es todo en la vida o un personaje que se arrepiente de sus acciones, eso podría quedar muchísimo mejor si lo redactamos con más detalle. Por ejemplo, el personaje deja su puesto de jefe en una gran empresa como Google y se mete a trabajar en una ONG de manera voluntaria, atiende a niños que mueren de cáncer, ¿no? Niños sin recursos. Eso es un personaje que aprende que no todo es el dinero. O el personaje confiesa que cometió un crimen y se lo llevan preso. Eso es un personaje que se arrepiente, ¿no? Y son las consecuencias de ese arrepentimiento. Entonces, la tarea del tema 2, que es la segunda actividad que vamos a hacer en el curso después de definir los atributos de los personajes, es definir el evento. Una recomendación para la construcción del evento es que pueda ser lo más contrastado posible, ¿no? Si un evento del personaje es que se muda a París al final de la historia, el contraste con el status quo, que es la situación inicial, debe de ser muy grande. Por ejemplo, el personaje al inicio de la historia ni siquiera sabía que existía París. Puede ser un niño que vive en una comunidad indígena de Oaxaca o de Chiapas o de cualquier región del mundo que ni siquiera tienen electricidad. De pronto el personaje termina viviendo en París, ¿no? O una idea de estas contrastadas puede ser muy interesante para una buena historia, ¿no? Hay que trabajar los contrastes en todos los sentidos. Si el personaje al inicio al final de la película está a salvo y está seguro, al principio tiene que estar en gran peligro. Si el personaje al final de la película es un fracasado, al principio debe ser una persona muy exitosa o viceversa, empezar siendo exitoso y terminar siendo exitoso comenzando siendo un fracasado, ¿no? Hay muchas películas que tratan de esto. El personaje al principio es indeseable y es impopular, o al final es muy famoso y muy popular, ¿no? Esto es para construir el drama. Como vimos en uno de los videos anteriores, drama implica cambios, implica transformación, implica que haya una evolución dentro de una historia. Si no hay cambios, si no hay transformaciones, estamos ante una descripción y no una narrativa. Y lo que queremos es construir narrativas. Tenemos que construir historias de acciones, reacciones, sucesos encadenados que nos vayan presentando a personajes en sus situaciones. El caso del ejemplo de King Kong. Al principio de la película es un ser todopoderoso en una isla paradisíaca, los indígenas le temen, es el rey de la jungla, ¿no? Luego al final de la película muere miserable de lo alto de un rascacielos en una ciudad, en una metrópolis como Nueva York, ¿no? Entonces tenemos un gran contraste del inicio al final de esta película. Cuanto más contraste, cuanto más cambien las cosas, más dinámico y más interesante va a ser tu historia. Entonces, fíjate en las grandes películas, por ejemplo, en el cine mudo, este ejemplo de la película del Chico de Chaplin del año 1921, el personaje al final de la historia tiene una situación completamente distinta a lo que era su vida al principio, ¿no? Y eso hace que nos emocione haber visto el desarrollo de esta historia, el desarrollo de estos personajes. Entonces, trabajemos mucho en estos momentos de este inicio del curso en pensar en cómo empieza y cómo acaba, y que este inicio y este final sea lo más contrastado posible. Ya más adelante vamos a pensar en los deseos, en las motivaciones y en los obstáculos de los personajes, pero ahora centrémonos en
ver si hay cambios, si hay transformaciones en la edad, por ejemplo, si pasan muchos años desde el principio hasta el final, en su situación laboral, en su situación económica, en la situación sentimental, en todos esos atributos que marcamos al inicio del curso. Y el siguiente paso, pues como es lógico, es definir el status quo. Entonces, el status quo de la película ya es un gran paso. Ya ustedes tienen cómo empieza y cómo acaba la película. Ahora a continuación, pues lo que se trata es llenar la parte intermedia, ¿no? La estructura de 3 actos, pues ya en la parte introductoria del tema se las expliqué. Es cómo dividimos una historia para que tenga ritmo, para que no sea repetitiva. Desde los tiempos de los filósofos y de los intelectuales de la Grecia clásica, desde la poética de Aristóteles, se considera que normalmente las historias tienen estos 3 actos, ¿no? de inicio, desarrollo y desenlace, ¿verdad? Puestos a hablarlo en términos de narrativa, puede ser la construcción, la presentación de los personajes, una gran aventura, que es donde sucede la mayor parte de sucesos y acontecimientos, y una resolución de conflictos, ¿no? En el símil de culinario puede ser que el primer acto sea como el entrante, ¿no? La sopa, lo cual nos abre el apetito y nos deja con ganas de más. El segundo acto es el plato fuerte, que es el que nos va a llenar, nos va a saciar el hambre y las ganas de comer. Y el tercer acto, un poco más breve, es el postre, es lo que normalmente nos deja con buen sabor de boca y lo que mucha gente es lo que más recuerda, ¿no? Entonces, así en cuestiones de duración, el primer acto y el segundo acto pueden tener más o menos una duración similar y la mayor parte de la película es la aventura, es la parte intermedia. Entonces, dentro de esos actos vamos a tener que tener en cuenta otro concepto que son los puntos de giro. Son momentos en donde la historia se renueva, donde recarga energía. Es como si quisiéramos hacer un largo viaje en carretera en coche. Si vamos a hacer 2000 kilómetros es imposible que lo hagamos sin parar. Necesitamos bajarnos a estirar las piernas, a ir al baño o a echar gasolina. Es imposible que una historia nos resulta interesante si no se renueva, si no hay transformaciones, si no hay cambios, si no hay giros. Esos puntos de giros los tenemos que ir colocando también a lo largo de la estructura narrativa y esa va a ser la siguiente tarea, identificar dónde están los diferentes puntos de giro de la película, ¿vale? A lo largo del primer acto hay un punto que es fundamental, que es cuando al personaje le cambia por completo el status quo. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana cuando hablemos de la estructura del primer acto. Vamos a ir desarrollando este curso viendo punto por punto qué hay que ir colocando en esos puntos claves de giro, ¿no? En términos de guión de largometraje, si una película de largometraje dura 120 minutos, hay una concepción universal de que un minuto de pantalla es una página de guión escrito. Bueno, pues esto sería más o menos la estructura de un guión de largometraje. Nosotros lo vamos a dividir entre 10 porque queremos que nuestro largometraje no se exceda de los 10 minutos. Por tanto, pues vamos a tener, por ejemplo, 2 páginas para el primer acto, 6 páginas para el segundo acto y 3 páginas o menos para el tercer y último acto. Bueno, ve pensando por el momento en esos puntos de giro, en esos puntos claves, y ya a partir de la semana comenzarás a escribir el guión. De momento solo vamos a dedicarle esta semana de inicio a pulir las ideas, a pulir los personajes y a tener claro que tu guión tiene que tener una estructura y dentro de esa estructura tienes que ir colocando etiquetas, tienes que ir colocando estas POSIT, estas notas adhesivas para identificar claramente dónde va a haber cambios y transformaciones en tu historia, ¿vale? Pues bueno, esto es todo por el momento, temas 1 y 2. Espero que haya quedado claro. Si tienes alguna duda, no dejes de consultarme y te deseo que lo disfrutes mucho, esta gran aventura de escribir un guión de cortometraje. Hasta luego.